Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación para la plataforma universal de Windows. Bien, donde me encuentro en la vista registrar usuario, vista que vamos a utilizar para poder registrar nuestros usuarios. Ahora voy a pasar al código de esta vista y voy a buscar el panel que contiene nuestro control, donde estamos visualizando la imagen que le vamos a proporcionar a nuestro usuario. Tenemos el siguiente Stack Panel. Voy a eliminarle la siguiente propiedad. Y a nuestro control imagen voy a eliminarle también la siguiente propiedad. Ahora lo que haremos será ejecutar la aplicación. Tendré que iniciar sesión. Voy a pasar a usuario, agregar usuario. Bien, se muestra la imagen por defecto, pero voy a cargar una imagen. Bien, tengo la siguiente imagen. Abrir. Muy bien, pueden observar que tenemos la siguiente imagen. El único problema que tenemos es, dependiendo las dimensiones que contenga nuestra imagen, así vamos a visualizar un poco mejor nuestra imagen. Ahora, lo que prosigue es crear los procedimientos para poder obtener esta información que nosotros ingresemos en nuestros campos de texto y la imagen que nosotros seleccionemos para poder proporcionárselo al usuario y poder insertar esta información en las tablas que tenemos en nuestras bases de datos. Pasemos ahora a nuestro Visual Studio. Pasemos a la clase User View Models, donde voy a crear un nuevo método fuera del siguiente método, y a este método yo lo llamaría de la siguiente forma. Ahora este método lo vamos a invocar dentro del siguiente else. Bien, ahora tenemos que hacer unas modificaciones en las tablas que tenemos en nuestras bases de datos. Tenemos que agregar una nueva columna que vamos a utilizar para poder almacenar nuestra imagen convertida en bytes. Tenemos que pasar a nuestra base de datos y voy a pasar primero a la base de datos de tipo MySQL. Bien, me encuentro en la base de datos User. Vamos a tener que agregar una nueva columna. Presionemos el siguiente icono, agregar. A esta columna yo la llamaré imagen. Muy bien, tengo la siguiente columna. Ahora tenemos que proporcionarle el tipo de datos que va a almacenar esta columna. Y aquí vamos a seleccionar Blood para poder almacenar nuestra imagen convertida en bytes. Ahora aquí vamos a colocar nulo, aceptar, para que me deje crear esta columna. Ahora guardar. Muy bien, y de esta forma ya tenemos la siguiente columna que vamos a utilizar para poder almacenar nuestra imagen. Luego vamos a obtener la información que almacenemos en esta columna para nuevamente generar nuestra imagen y poder visualizarla en la aplicación. Ahora tenemos que pasar a la base de datos de tipo SQL Server para los que están utilizando el gestor de base de datos de tipo SQL Server. Muy bien, me encuentro en la base de datos de tipo SQL Server y tengo la siguiente tabla donde vamos a agregar esa nueva columna. Y para poder agregar una nueva columna aquí en esta tabla, tenemos que crear una nueva query. Aquí tenemos que seleccionar nuestra base de datos que vamos a utilizar. Voy a colocar la query. Con esta query lo que queremos será agregar una nueva columna a la tabla
que tenemos en esta base de datos, a la tabla TUser. Aquí tenemos que colocar el nombre de la tabla. Ahora, justamente aquí tenemos que colocarle el nombre que va a contener esa nueva columna. Y yo a esa columna la llamaré imagen. Luego tenemos que proporcionarle el tipo de datos que va a almacenar esa columna. Y yo voy a utilizar el tipo de datos. De esta forma, en esta columna que vamos a crear, vamos a almacenar nuestros datos de tipo bytes, o sea, nuestra imagen convertida en bytes, para luego nuevamente consultar a esta columna y obtener esa información y nuevamente generar esa imagen y poder visualizarla en nuestra aplicación. Ahora lo que haré será ejecutar esta query, pero recuerden que aquí tenemos que tener seleccionada nuestra base de datos. Aquí tenemos que tener el nombre de nuestra tabla, a quien le vamos a agregar una nueva columna. Y aquí tenemos que colocar el nombre de esa columna. Voy a ejecutar la query. Bueno, al parecer tengo un error. Es porque estoy utilizando el siguiente nombre, imagen. Y también podemos almacenar un tipo de dato utilizando el siguiente nombre. Lo que haré será cambiarle el nombre a esta columna. Imágenes. Si le cambio el nombre a esta columna, también tengo que cambiarle el nombre a la columna que tenemos en nuestra base de datos de tipo MySQL. Vamos a ejecutar nuevamente la query. Correcto, como pueden observar, tenemos ahora nuestra columna. Vamos a actualizar. Perfecto, pueden observar que tenemos la nueva columna, pero no le especifiqué la cantidad de datos que tendría que almacenar esta columna. Aquí tendría que haber puesto lo siguiente. Que sea máximo. Vamos a eliminar esta columna. Vamos a ver si me deja nuevamente crear esa columna. Ok. Voy a ejecutar nuevamente la query. Correcto. Voy a actualizar nuevamente. Bien, tengo la siguiente columna. Y tenemos lo siguiente, que en esa columna podemos almacenar cualquier cantidad que nosotros deseemos. Ahora, como he modificado el nombre de esta columna, se llama imágenes, también tengo que modificar la columna que tenemos en la tabla que está en nuestra base de datos de tipo MySQL. Ya que la misma clase que estoy utilizando para poder insertar la información en estas tablas, tiene que contener el mismo nombre de columna. Si no, tendría un error. Ahora tenemos que pasar a la clase que tenemos relacionada o vinculada a esta tabla y poder crear la propiedad que estará vinculada a esta columna llamada imágenes que hemos creado en estas tablas. Busquemos esa clase y esa clase la tenemos en el siguiente proyecto. Y la propiedad será la siguiente. Va a recibir un arreglo o un array de tipo bytes. La propiedad tiene que llamarse tal como se llama la columna que hemos agregado en esas tablas. Imágenes. Bien, vamos a guardar. Ahora pasemos nuevamente a la clase UserViewModel. Y aquí lo que haré será colocar el siguiente objeto. Voy a colocar el objeto con de la clase conexión para poder invocar al siguiente objeto. Objeto que hace referencia a la tabla TUser que tenemos en nuestras bases de datos. Ahora, me marca en rojo el siguiente método porque tenemos que importar un usen. Tenemos que agregar un usen. Bien, con este método lo que haremos será insertar datos a nuestras columnas. Vamos a colocar este método dentro de los paréntesis. Vamos a crear un objeto que hace referencia a la clase TUser. Y con este objeto podemos invocar a las propiedades que tenemos en esa clase. Luego vamos a colocar coma y luego en la coma vamos a colocar el dato que le vamos a proporcionar a esa propiedad, que utilizando estas propiedades es como vamos a insertar datos en la tabla TUser y en sus respectivas columnas dependiendo al dato que le asignemos a cada propiedad, porque recuerden que cada propiedad está vinculada a esas columnas que nosotros hemos creado en nuestras bases de datos. Vamos a obtener la información
de la propiedad número de identidad, nombre, apellido, teléfono, email, el password. Vamos a encriptar nuestro password utilizando el email como llave. Bien, vamos a obtener el user, el rol del usuario, la fecha del sistema. Luego vamos a obtener el dato almacenado en el siguiente array de tipo bytes, que es nuestra imagen que está convertida en bytes. Y aquí vamos a invocar a esa nueva propiedad que nosotros hemos creado, la propiedad imagen. Y de último vamos a invocar al método insert para poder insertar esta información a la tabla de user que tenemos en nuestra base de datos, bien sea de tipo MySQL o de tipo SQL Server, dependiendo a qué gestor de base de datos están utilizando para poder almacenar esta información. Vamos a guardar. Bueno, me hace falta todavía una línea de código. Una vez que insertemos esta información en la tabla, vamos a pasar a la vista usuario, indicando que hemos insertado correctamente la información en nuestra base de datos. Ahora lo que haré será ejecutar la aplicación para verificar si este procedimiento está funcionando correctamente, si podemos insertar esta información en nuestras tablas que tenemos en nuestras bases de datos. Voy a pasar a usuario, agregar usuario, pero lo primero que haré será pasar nuevamente al Visual Studio. Voy a verificar qué conexión estoy utilizando. Estoy utilizando la conexión a mi gestor de base de datos de tipo MySQL. Y lo que haré será insertar información en los siguientes campos de texto. Muy bien, tengo la siguiente información. Ahora lo que haré será presionar el siguiente botón para poder registrar este usuario y verificar si puedo insertar esta información en la tabla que está en nuestra base de datos de tipo MySQL, ya que la conexión que tengo justamente ahora es la conexión a la base de datos de tipo MySQL. Perfecto, como pueden observar me muestra la siguiente vista. Esto significa que he insertado correctamente esta información en la tabla de tipo MySQL. Vamos a verificar. Pasemos a datos. Perfecto, como pueden observar tengo el siguiente usuario registrado. Pueden observar la siguiente información. Y tenemos la siguiente imagen convertida en bytes. Bien. Esto significa que todo nuestro procedimiento ha funcionado correctamente. Ahora voy a intentarlo nuevamente para verificar si puedo insertar esta información en la tabla que tenemos en nuestra base de datos de tipo SQL Server. Pero tengo que cambiar la conexión. Voy a utilizar la conexión a SQL Server. Voy a ejecutar nuevamente la aplicación. Voy a pasar a usuario, agregar usuario y voy a insertar nuevamente la información. Bien, tengo la siguiente información. Ahora lo que haré será presionar el siguiente botón para verificar si puedo insertar esta información. Bueno, me dice seleccione un rol. Es porque no he seleccionado un rol. Bien, voy a intentarlo nuevamente. Correcto, esto significa que inserté correctamente esa información en nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos de tipo SQL Server. Vamos a verificar. Voy a seleccionar la tabla, clic derecho, editar las primeras 200 filas. Bien, perfecto, pueden observar que tengo la siguiente información. Muy bien, vamos a verificar la siguiente columna. Bueno, al parecer aquí en la columna donde tenemos que insertar nuestra imagen, no hemos insertado ninguna información. Esto significa que tenemos algún problema para poder insertar la imagen en nuestra columna donde tenemos que ingresar nuestra imagen convertida en bytes. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar desarrollando más este procedimiento para poder insertar correctamente la información en nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos de tipo SQL Server, ya que solo tenemos este pequeño inconveniente para poder insertar esta información
de la imagen que nosotros le hemos proporcionado a nuestro usuario en la columna donde tenemos que almacenar nuestra información de esa imagen convertida en bytes. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.